General Rodríguez, 23 de mayo de 2013. Señor Presidente de la Honorable Consejo Deliberante General Rodríguez, don Gonzalo Villagrán y su despacho, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted y por su intermedio arresto a los ediles que integran el mismo cuerpo al efecto de solicitar ir a tener a bien facilitarles a los secretarios de gobierno y legal y técnico de este departamento ejecutivo concurrir a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día de la fecha con el propósito de poner respecto de los trabajos que se realizan en el Boulevard de la Avenida San Martín y que fuera motivo de un proyecto de decreto presentado por los concejales de los bloques Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista. Tal petición se fundamenta en lo establecido en el artículo 108, inciso séptimo del decreto número 6.769/58 de Ley Orgánica de la Municipalidad. Sin más, saludo muy atentamente con la Rivera y Gerente Municipal. Voy a invitar a pasar al secretario de Gobierno y al secretario de Ambiente. Se le pone a consideración del cuerpo la autorización a que expongan los secretarios y la política de lo que por alternativa se ha sido aprobado por la misma. Tiene la palabra el señor Carlos. Se pone a consideración del cuerpo, cuando está medio pidió por los ha sido aprobado por la misma. Proyecto de decreto elevado. Proyecto de decreto elevado por bloque de la Unión Cívica Radical y Frente Amplio Progresista. Referente pedido del Departamento Ejecutivo, remite acto administrativo de solicitud de autorización para la realización de los trabajos en el Boulevard de la Avenida San Martín, expediente número 4050 con 1929. La palabra del municipal Héctor Gómez. Señor Presidente, de la Avenida San Martín entre las calles Carlos Pellegrini y 2 de abril de nuestra ciudad, y considerando que el decreto 6769/58 de Ley Orgánica de las Municipalidades, en su capítulo segundo del Departamento Deliberativo, Competencia, Atribuciones y Deberes, en su artículo 27, incisos 2 y 3, en su parte pertinente dispone lo siguiente: corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar, segundo, el trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos. Tercero, la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turísticos e históricos. Que de la lectura del considerado anterior surge paralelamente que antes del inicio de los trabajos mencionados en el dicto de la presente, el Departamento Ejecutivo debió requerir la previa intervención de este cuerpo, cosa que en la práctica no hizo. Que este cuerpo desconoce las motivaciones por las cuales el Departamento Ejecutivo omitió el envío del pertinente acto administrativo que autorice los trabajos que se están llevando a cabo en el lugar de referencia. Que la actitud del Departamento Ejecutivo constituye una flagrante violación del marco de competencias que son propias de este cuerpo y por consiguiente conspira contra la división de poderes propias del sistema republicano de gobierno. Que conductas como las descritas se han repetido en otras situaciones, lo que revela una reiteración en la violación de las esferas de competencia, a la que este cuerpo debe poner límites a fin de restablecer el sano equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado municipal. Por lo expuesto se eleva el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Este cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo que en el plazo de 10 días informe las causas por las cuales no procedió a remitir a este honorario Consejo Deliberante el correspondiente acto administrativo solicitando la autorización pertinente para la realización de los trabajos en el Boulevard de la Avenida San Martín entre Carlos Pellegrini y 2 de abril, según lo prescrito por el artículo 27, incisos 2 y 3 del decreto 6769/58 de Ley Orgánica de la Municipalidad. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo por su dicto de consideración. Escuchamos, señor Presidente, funcionarios seminarios. Gracias, señor presidente.
por mandato del presidente municipal, hemos decidido hacer uso de las facultades conferidas por la ley orgánica en el artículo 108, inciso séptimo, en cuanto a concurrir a este cuerpo cuando sea considerado oportuno por el Departamento Ejecutivo. Sin perjuicio de la tarea que se desarrolla en este cuerpo y que desarrollan los civiles y el bloque oficialista, nosotros consideramos en esta instancia útil, interesante y adecuado acercarnos a brindar una explicación por un lado y por otro lado discutir sobre este tema puntualmente. El motivo es que la intención de este departamento ejecutivo que nos toca representar en esta mañana y en esta gestión ha sido la transparencia del gobierno constantemente y lo es. Y en algunos casos nos ha tocado discutir con líderes de la oposición, en general siempre en buenos términos, sobre cuestiones de interpretaciones legales, más allá de decisiones políticas acerca de cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Cuáles son las gestiones de gobierno que un gobierno decide llevar adelante en su concepción ideológica? Pero más allá de eso, que también es tema de debate constante, es tema de debate de este cuerpo, consideramos que hay cuestiones básicas técnicas para tener en cuenta. En este caso, volvemos a ver, no sin cierto asombro, un proyecto que está reñido con los principios legales del derecho administrativo municipal. Antes que nada, quiero aclarar que, como es de público conocimiento, el Departamento Ejecutivo remite la totalidad de decretos que se dictan en ese departamento semanalmente, desde hace algo más de 2 años, si no es correcto. El Departamento Ejecutivo habla por sus decretos. No hay otra manera de proceder a actuar que si no fuera con el acto administrativo. Acto administrativo en sentido estricto es el que dicta el Departamento Ejecutivo en cuanto a decretos y resoluciones, también el deliberativo que se funciona. Porque todos los poderes tienen las 3 funciones en mayor o menor medida, más allá del principio republicano de división de poderes. La función jurisdiccional que corresponde a la justicia la tiene el Ejecutivo en tanto en cuanto hace sumario, por ejemplo. Y cuando dicta un acto, lo dicta con un decreto. Por lo tanto, lo primero que voy a aclarar es que la totalidad de las acciones del Departamento Ejecutivo están plasmadas en los actos administrativos que dicta, de los cuales este cuerpo tiene conocimiento semanalmente. Por lo tanto, en primer lugar, no hay ningún hecho oculto en el Ejecutivo. Y otra cosa para tener en cuenta, sobre todo cuando se presentan este tipo de proyectos, con la forma que se lee de informe, comunicación, resolución, decreto, se basan en el 91% de los casos en decretos enviados por el mismo Departamento Ejecutivo, que en sí mismo agotan la información necesaria. En este caso, se plantea, estoy entendiendo, o quiero entender, que los consejeros firmantes plantean casi un conflicto de poderes en los términos de la Constitución y la ley orgánica. De movida adelanto que entiendo que no es así. Porque hay un juego de normas jurídicas que están detrás de este pedido puntual. Lo vamos a ir desglosando y analizando para probar acabadamente por qué es incorrecto el proyecto. En primer lugar, los motivos por los cuales se solicita la comisión es el artículo 16 de la ley orgánica. Los artículos de una ley juegan entre sí con conexión técnica. Además, está decir que el artículo 132 de la ley orgánica habla que la ejecución de las obras públicas corresponde al Departamento Ejecutivo. Y por si alguno desconoce, por supuesto que no los concejales, hay que indicar claramente que el Departamento Ejecutivo recibe semanalmente la visita del Tribunal de Cuentas en cuanto a todos los expedientes que tratan y particularmente con lo que es relativo a licitaciones y ejecuciones de obras, con un contralor constante semanal, ya no en la comisión de cuentas o a fin de año, sino semanal. Los relatores y vocales de toda la cuenta concurren habitualmente en la autoridad. En el caso puntual de este expediente,
por el cual fue realizada esta obra, después si quieren ya hablaremos acerca de las conveniencias o no de la obra, tiene la completitud propia de un procedimiento administrativo hecho correctamente. Tiene el inicio, el llamado de licitación correspondiente, con los valores actualizados, por si alguno tiene alguna duda, la resolución 71 del Ministerio de Gobierno del año 2012 contiene los valores actualizados por los cuales se realizan los distintos tipos de contratación. En este caso, además, tiene un decreto adjudicatorio que ha sido realizado por el Tribunal de Cuentas, tiene la imputación correspondiente, correcta, y no hay objeciones acerca del uso de los fondos y la legalidad de los mismos. Yo quiero decir que nos asombra que se hable de que correspondía, voy a tratar de ser medianamente literal, no tengo una copia muy buena aquí, donde dice que el cuerpo solicita las causas por las cuales no procedió a remitir a este órgano del Consejo Deliberante el correspondiente acto administrativo solicitando la autorización pertinente. Bueno, desconocemos cuál será el acto administrativo solicitando la autorización. Tal vez se han querido referir a una ordenanza, que es ley en sentido formal y material, no un acto administrativo. Un acto administrativo es un acto particular. Entiendo que se han querido referir a una ordenanza. De todas maneras, la ley orgánica, como tantas leyes, acá hay profesionales de derecho, que lo saben muy bien, contiene normas programáticas y operativas. El artículo 27 dice que corresponde reglamentar al Consejo Deliberante, por lo tanto se convierte en una norma programática que dispone cuál es la facultad de reglamentar. En este caso, las obras públicas las realiza el Departamento Ejecutivo porque le corresponden legalmente. Alguien ha mencionado también que se trata de, aquí está, conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico. Entiendo perfectamente las cuestiones afectivas, pero existe una ley nacional, la 12.665, de patrimonios monumentales, que indica claramente que un sitio histórico debe ser declarado con la norma respectiva, no solamente por la vocación que tenga de que sea un sitio histórico. Por lo tanto, un bulevar como cualquier otro sitio público del Estado local corresponde las tareas al Departamento Ejecutivo y no necesita un acto administrativo del Consejo que lo autorice. Creo que claramente podríamos tomar cada expediente del Departamento Ejecutivo, cada decreto que llega semanalmente y construir un proyecto con un pedido de informe, las comillas o líneas que hacen en el informe, porque esa función no es constructiva. Alguien me dirá, es la función del Consejo del Contralor. Absolutamente. Tiene el control de las cuentas porque corresponde, tiene el control de legalidad, tiene la facultad de ocurrir ante la Corte por conflicto de poderes y eventualmente tendría la facultad de ocurrir ante la justicia penal si considera que hay algún ilícito o irregularidad. A la fecha, no me consta, doctor, que tengamos alguna denuncia penal, salvo una eventualmente con un momento donde algunos concejales, desconociendo la normativa actualizada del Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Gobierno, consideraron que se habían excedido los precios y no era así. Yo quiero decir que en ese orden de ideas, a la ida la falsa denuncia es muy fácil, a la vuelta no. Cuando alguien va y hace una conferencia de prensa o le encanta ir a los medios y hacer una cuestión mediática, una cuestión legal o procedimental, creo que equivoca el camino. Porque lo que este municipio, como todos lo necesitan, es construcción, no destrucción. Y la construcción significa generar proyectos que generen ideas y cosas para nuestro distrito nuevas. Es muy fácil, desde la vereda enfrente, decir lo que está mal. Y nosotros sabemos perfectamente
que además en este año todo lo que hagamos está mal y lo que no hagamos también está mal. No tenemos ese problema porque será una cuestión electoralista o política o de oposición por oposición mismo. No tenemos problema. Si le decimos que nos atenemos 100% a la realidad en todos los casos. Después, si quieren, discutiremos cuestiones ideológicas sobre qué es mejor o qué no es mejor, o qué necesita un vecino más o menos que otro. Quiero informarles, porque como no lo saben, que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y en los últimos ejercicios, General Rodríguez es uno de los 15 que no han tenido observaciones del Tribunal de Cuentas de ninguna naturaleza. Ni multas, ni llamado de atención, ni de ninguna clase. Por lo tanto, eso demuestra acabadamente, más allá de que alguien vaya a decir lo mal que hacemos las cosas, que están hechas de acuerdo a derecho. En todos los casos, no en algunos. Por lo tanto, vuelvo a invitar a quien considere que hemos violado la ley a que concurra con los actos pertinentes, no a la tribuna, no a los medios, no a la nota periodística, que está excelente y celebramos. Acá lo que tenemos constantemente a los medios acompañando, porque es la única manera de que se conozca lo que hacemos. Todo lo que es transparencia de gobierno, por supuesto que lo celebramos. Este cuerpo ha votado siempre por unanimidad todos los proyectos que tienen que ver con la transparencia y la gestión del gobierno. Señores concejales, nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Seguimos viviendo la misma vida y estilo de vida y los barrios en los que vivíamos y vivimos. Trabajamos cotidianamente 10, 12, 15 horas a las que sean necesarias. Estamos constantemente en la calle trabajando. Seremos mejores o peores. Merecemos el respeto que también le damos a ustedes, en todo sentido. Yo entiendo perfectamente que se puede tener un exabrupto en un momento de enojo o de pasión, pero siempre con respeto por ante todo. A mí me ha tocado en alguna ocasión, en este recinto, tener una discusión con algún edil o compañeros o gente de la oposición y demás, siempre con respeto. Podemos tener diferencia acerca de las conveniencias políticas. Sí, nosotros tenemos la certeza de hacer las cosas correctamente y ajustadas a derecho. Por eso, en todos los casos, vamos a discutir, defender y probar legalmente la razón que nos asiste en términos legales. Después discutiremos otro tema con algún concejal que quiera hablar sobre lo que la Corte llama cuestiones de oportunidad y de conveniencia no judiciales, como saben los abogados aquí presentes. En algunos casos yo no quiero hacer una cuestión personal con respecto a nadie, pero estamos dispuestos con la doctora a contestar alguna pregunta o a ahondar en el tema, de acuerdo a los concejales sean. En este proyecto particularmente entiendo que algún que sea profesional del derecho puede haber acompañado y alguno que también lo es, no. Entiendo las razones por las cuales no ha sido así. Así que, señor presidente, estamos en discusión del cuerpo. Tiene la palabra el concejal Gastón Aguirre Morán. Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, dejar sentado que vemos o por lo menos en lo particular, veo con agrado que funcionarios del Departamento Ejecutivo brinden explicaciones de cara a los representantes del pueblo, pero ante todo de cara a la sociedad. Acá hay que entender una cosa, a mi modo de entender la política. Quien hace uso del ejercicio por el cual el pueblo lo eligió, por lo menos desde mi banca, se hace de una forma constructiva y obviamente es entendible que a todos nos puede pasar de tener algún exabrupto.
A veces esos exabruptos aparecen porque, a mi modo de entender, no se está cerca de las demandas del pueblo. Entonces, tomando las palabras del señor secretario de Gobierno, Diego Girardi, el doctor decía, si mal no anoté, que consideraba útil el Departamento Ejecutivo brindar explicaciones sobre este tema en particular, o sea, sobre el tema de los bulevares, del bulevar, en concreto, Avenida San Martín entre 2 de Abril y Pellegrini, y hablaba de las cuestiones de prioridad en su concepción ideológica, las interpretaciones legales y demás. ¿Y por qué fundamento, ante todo, si me lo permite, señor presidente, tomar un tema que no es relacionado con los bulevares, pero a modo de ejemplo, sintéticamente en 10 segundos, de cuál es el espíritu de que uno ejerce a través de su banca? Y ese espíritu es estar cerca de la problemática de la gente. Cuando fue el problema de la mortalidad infantil en General Rodríguez, a la cosa de 2 años, y yo era un trabajador municipal, como los centenares que hay en la municipalidad, yo en su momento denuncié el incremento de la mortalidad infantil. Y eso generó múltiples enojos, vamos a ponerle, por parte del Departamento Ejecutivo. Incluso la situación terminó con despido de varios funcionarios, pero en particular de uno, a lo cual la denuncia en su momento en mi persona se enfocaba ese incremento por demás exagerado en la mortalidad infantil. Y lo traigo en este espíritu, señor presidente y señores representantes del Departamento Ejecutivo. Después de esa intervención en que el Departamento Ejecutivo modificó de nuevo el esquema abocado a la atención primaria de la salud, la tasa de mortalidad infantil bajó del 14,2 al 12,6%. Y hoy en día, en estas semanas, se conoció un nuevo dato en la que vuelve a bajar con respecto a la del año 2011, vuelve a bajar al 11,4 por mil, si mal no recuerdo. Lo cual nosotros, o por lo menos yo desde mi banca, celebro. Y ese es el espíritu con el cual uno, como representante del pueblo, denuncia o sale a pedir informaciones al respecto. Haciendo ese paréntesis con el espíritu en que uno enfoca su representación del pueblo y el espíritu de los proyectos, yo voy a tomar las palabras del doctor Girardi, que dijo que el Departamento Ejecutivo habla a través de sus decretos. Bueno, yo le quiero preguntar de los decretos, señor presidente, ya que está la presencia del Departamento Ejecutivo acá, en el recinto. Es cierto, el Departamento Ejecutivo habla a través de los decretos y nosotros tenemos el ejercicio constante de que en cada carpeta le llegan los decretos, se leen, se estudian y eventualmente se consulta y se pide aclaraciones al Departamento Ejecutivo. El decreto 463 del 2013, por lo cual se abre la licitación, si
si me permite, señor presidente, artículo 1, se convoca la licitación privada número 2 de este año para la provisión de maquinaria, mano de obra y materiales y demás en Boulevard San Martín entre el 2 de abril y Pellegrini. Se convocó por un precio estimativo de 335.000 pesos. Lo cual, cabe aclarar, la convocatoria a una licitación privada no es irregular, vamos a decir, porque tal como decía el secretario de Gobierno, por la resolución 81 del 2012 de la jefatura de gabinete, se modificaron los montos y, si mal no recuerdo, creo que está en 500.000 pesos el límite de licitación privada. Por lo tanto, en ese costo estimativo, la convocatoria era una licitación privada. Eso estamos de acuerdo. Ahora, vamos a las preguntas concretas. El artículo 2, el artículo 2 de ese decreto, indica que el fondo es un fondo provincial afectado que sale del Fondo Solidario Provincial. ¿Estamos de acuerdo? Y en el decreto 531, en el cual se adjudica la obra, la licitación privada, también en su artículo 2 se deja constancia de que sale del Fondo Solidario Provincial. Y el Fondo Solidario Provincial existe una ordenanza que convalidó la ley, que en este momento no recuerdo cuál es la ordenanza, porque no la tenía a mano, no sabía de la presencia del Parlamento Ejecutivo, pero convalidó a nivel local la ley del Fondo Solidario Provincial, que decía textualmente que se brindaba estos fondos para infraestructura edilicia, educativa, hospitalaria, sanitaria, viales, creo que eran esos 4 ítems. Entonces, primera cuestión. El secretario de Gobierno tiene a su cargo la dependencia del programa de política de promoción cultural y educativa, que de la rendición de cuentas surge que del total del presupuesto se gastó el 0,15% del total gastado solamente para educación. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes consideran que era una prioridad para el pueblo de General Rodríguez realizar la reforma Boulevard, que puede quedar hermoso? Puede ser que quede fascinante, pero gastar 300.000 pesos, 293.000 pesos, como está el decreto 531/13 que adjudica a la matriz sociedad anónima por ese monto. ¿Ustedes consideran que esa plata era prioridad para el gobierno municipal gastarla en reformar un solo bulevar antes que reformar cuestiones edilicias, ya sean sanitarias o educativas, o accesos a los centros de salud, a las escuelas? Y lo fundamento por el hecho de que en un año, en un programa que es de su cargo, señor secretario de Gobierno, se gastaron casi 200.000 pesos en política educativa para todo General Rodríguez, mientras que en 100 metros de bulevar se gasta 300.000 pesos. Esa es la primera cuestión. La segunda pregunta es, acá, tanto en el decreto, en el 463, que es la convocatoria, como en la 531, dice que la licitación y la adjudicación fue por provisión de maquinarias, más allá de las obras. Yo quiero que me informen cuáles maquinarias el municipio ahora tiene en su patrimonio. Tercera cuestión, ¿cuántos bulevares se van a hacer? Porque un solo bulevar son 300.000 pesos. Nosotros queremos que se brinde, bien como decía, y nosotros celebramos que el secretario de Gobierno esté brindando respuesta a la comunidad. Yo creo que la comunidad tiene que tener la respuesta de cuántos bulevares se van a hacer y cuánta plata se va a gastar de todos los aportes que realizan los vecinos de General Rodríguez para remodelar bulevares. Cuarta cuestión por ahora,
de ser posible, la verdad que porque no soy profesional del derecho y desconozco si en la adjudicación debería ser informar el dueño de la empresa amateur. Yo creo que con una cuestión de transparencia, la verdad desconozco si está dentro del marco legal que se deba informar ahí o si ustedes lo pueden brindar públicamente. Yo quiero que se informe quién es el dueño o propietario de la firma, la Amateur Sociedad Anónima, que resultó adjudicada en una dirección en General Rodríguez, por lo menos nosotros pasamos y es Chaco 1190 y realmente vimos, vamos a decir, hay alguna vivienda, pero es una zona media escampada. Lo cual nosotros no estamos diciendo que esa es la dirección exacta que figura en la FIM y todo eso está dentro del marco legal, pero a ver si se puede brindar esa información. Bueno, por ahora esas cuestiones, después seguiremos avanzando. Bueno, José, lo escucho mucho. No, aportar simplemente, me he olvidado, que por ahí es un dato importante, señor presidente y señores, señor secretario de Gobierno, señor secretario de Legal y Técnica, que también se fundamenta esta cuestión en que, diríamos, en la misma rendición de cuenta, lo que quedó de Fondo Solidario Provincial el año pasado, disponible para ejecutarse como fondo afectado este año, eran 2.650.000 pesos más o menos. Entonces, vamos a decir, si todos los bulevares se hacen del Fondo Solidario, el cual se asigna, como bien había dicho, a cuestiones de edilicia educativa, hospitalaria, si se van a seguir utilizando para reformar bulevares, el Fondo Solidario, porque a esto es lo que voy, no sé si se entiende, si es claro, el decreto 531, ¿sí?, está precedido por el Departamento Ejecutivo por el decreto 530, que es la construcción de un centro de salud a nuevo, que es en Maravilla del Oeste. Lo cual nosotros celebramos, nosotros aplaudimos que el Departamento Ejecutivo ponga como prioridad que la gente de Maravilla del Oeste tenga un centro de salud. Ahora, ¿y por qué? Porque justamente nosotros en ese momento, con respecto a la mortalidad infantil, denunciábamos que la zona este de la ciudad, limítrofe con Moreno, era la más afectada en mortalidad infantil. El 50% de los chicos menores de un año se morían en dicha zona. Y para nosotros es correcto que el Fondo Solidario Provincial se utilice en hacer centros de salud. Ahora, resulta llamativo que dicha obra, al ser un centro de salud a nuevo, es 165.400 pesos adjudicada a Construcciones Aníbal Pavón, lo cual es un poquito más de la mitad de un bulevar. Entonces, si nosotros, por eso traía el ejemplo de mortalidad infantil, para nosotros, por lo menos para el ejercicio de la banca representando tanto a la gente que nos votó como al resto de la ciudadanía, representando los intereses de la ciudadanía, yo quiero hacer unas explicaciones del sentido de la prioridad. Bueno, hay bastante para hablar al respecto. En primer lugar, el concejal acaba de dar la respuesta a su primer cuestionamiento, el mismo, cuando menciona que el Departamento Ejecutivo ha construido salas, no puntualmente en este año. Nosotros tenemos una prioridad. La prioridad es el todo. No es una cosa u otra. La prioridad es el todo. Si me hubieran dicho que solamente se tiene que decidir entre una obra u otra, podemos discutir cuál es la que conviene y cuál no. En este caso, se han hecho salas, se han reparado, se hacen también bulevares, se hacen reparaciones en todas clases, en todo el distrito. Por supuesto que no va a faltar que el objeto inmediato lo que falta.
gran hazaña ver todo lo que falta, constantemente falta, porque Rodríguez además de servir habitantes y constantemente hay movilidad social y de personas, las necesidades que es el día a día. Por otro lado, yo voy a pasar respondiendo al concejal la cuestión que hizo. En ningún momento hace mención a este proyecto de decreto que es objeto de nuestra presencia. En ningún momento hizo mención a eso. Tenía otros temas que preguntar al concejal, con mucho gusto lo responderé, pero no sobre este decreto en cuestión. ¿Cuál era la facultad o no, la competencia del directivo o del ejecutivo de realizar la obra? No obstante eso, vuelvo al punto 1, donde el concejal me pregunta si los gastos en esa obra son correctos o no son correctos. ¿Quiere que hablemos de la legalidad? Usted mismo lo dijo. Por supuesto que está previsto que dentro de ese fondo se utilicen, entre otras, para obras viales y demás. Está perfectamente afectados los fondos para esa obra y correctamente aplicados. Vuelvo a decir lo que dije en su momento. Si nosotros utilizamos un fondo afectado de manera incorrecta, el tribunal lo objetaría inmediatamente. Pero eso es la legalidad. Después, desde el lugar al cual va el concejal, que entiendo cuál es la conveniencia, arranca con un prólogo acerca de su visión de la mortalidad infantil y termina felicitándonos por la mejora que el gobierno ha hecho respecto de los índices. Sorprendente. Quiere decir que tan malos tal vez no somos. Y digo, ¿Quiere que celebre que se muere el pibe? concejal, por favor, usted habló. A mí me Sea respetuoso, y bueno, sea respetuoso. Usted estuvo hablando de un tema que no tiene nada que ver con el decreto que presentó y se lo permitimos. Entonces, sea respetuoso, concejal. Si no sabe qué preguntar de lo que presenta, no pregunte. Pero sea respetuoso y tiene la palabra el secretario. Cuando se la hable, hablará. Sea respetuoso con la muerte de menores de un año. No, sea respetuoso usted. Sí, tiene razón. El concejal Aguirre Mundani habla de chicanas ahora en una versión de Aguirre Mundani desconocida, irreconocible, no parecía un concejal. Él siempre dijo acá, diputamos política, y la sesión pasada se la pasó chicaneando. Él está chicaneando, el secretario Aguirre no está diciendo eso. La verdad, no parecía un concejal la semana pasada, la verdad que no parecía un concejal y no hizo honor a ser el primer concejal socialista en la historia del Consejo de la Cristina Rodríguez. Parecía un chico caprichoso, llorando frente al kiosco porque los padres no le habían comprado la figurita de frutillita. No parecía un concejal. Y la verdad, el concejal de Barro. Sí, simplemente para aclarar que se está desviando el tema del acuerdo. No, usted, señor concejal, lo está desviando porque acá, a ver, el tema es el decreto en cuestión. El que lo desvía es el concejal Gastón. Discúlpeme, acá estamos hablando de la legalidad, estamos hablando de la legalidad, no de la palabra, señor presidente. La pregunta es sobre el decreto y no estoy diciendo la palabra, usted lo autorizó, pero si no estoy refiriéndome a lo que está diciendo el concejal Carlos Paz. Estamos hablando. Sí, le cedo la palabra al concejal de pregunta. Con respecto al decreto de mi informe, ¿en qué acto administrativo se autorizó sacar el monumento al doctor Ilia? ¿O no es atribución del Consejo Deliberante? No. Acá, son actos administrativos, ¿qué podemos hablar? ¿Qué acto administrativo autorizó que se saque un monumento? ¿Cómo que no? Vayan a ver la obra. Se habló con el concejal por favor, el director se le pidió permiso porque se iba a hacer un nuevo lugar en el mismo espacio que estaba, pero un nuevo lugar de la remodelación, si no me equivoco, fueron a hablar con usted. Dale, por favor. Gracias, señor presidente. Perdón, estaba hablando yo, señor presidente. No, discúlpeme. Está bien. No, simplemente volver al tema de lo que decía el concejal de Mundani, justamente estaba hablando sobre las vidas humanas, estaba hablando sobre que ha descendido la mortalidad infantil y nosotros lo celebramos porque justamente no interesa qué tipo de gobierno afecta esto, sino simplemente que se descendió y por eso él dice que se está actuando como chicana, porque justamente lo que dijo que celebramos eso, no estamos celebrando que porque sea el intendente que lo haya logrado o no, sino la política que emplea, porque justamente nosotros aportamos a eso, justamente siempre cuando iniciamos la marca nosotros decimos que estamos haciendo críticas constructivas y lo que hacemos es trabajar en bien de la sociedad, sin chicana, no como la que acaba de informar el concejal de Carlos Paz.
Yo pido una moción de orden. Yo quiero que el secretario de Gobierno me conteste por ahora las 4 preguntas que le hice. O no vino a hablar de los bulevares. Bueno, que hable de bulevares, viejo. La moción de orden se la pide para usted mismo. Muy bien, vamos a poner una moción de orden para que se haga el tribunal. Lo que tengo la planilla se levanta la mano. Ha sido aprobada. Por favor, hágase el orden. Tiene la palabra el secretario de Gobierno. Bueno, el concejal, si con el viejo se refiere a mí, tiene razón, yo tengo 46 años, soy un señor mayor. Lo de la chica me parece una pérdida de tiempo. Yo sé que puede ser divertido y hasta gracioso. Y lo que yo no podía pedir nada a usted, pero esta breve discusión que se armó me apena y me avergüenza porque mientras iba a contestarle, usted me interrumpe, pero no me gustó que dije. Es muy probable que muchas cosas que digan no me gusten y también es probable que sea así. Vuelvo a hablar de respeto. Se puede hablar irónicamente y mantener el respeto y responder en el mismo nivel de discusión. Si el enojo es la respuesta, el diálogo termina. Yo les pediría que sigamos discutiendo las cuestiones de fondo y no tengo ningún problema en responderle. Solamente puede pasar que, como dije al comienzo de esta charla, cualquier respuesta que dé no le satisfaga. Es muy probable que sea así. Y es muy probable que usted tome la decisión, o que considera así, no lo personalizo, le pido disculpas por eso, de salir inmediatamente a decir que las respuestas fueron inadecuadas, fueron insuficientes, que seguimos estando en desacuerdo. Y es probable que sea así, y no hay ningún problema, porque probablemente representemos ideas distintas en un punto en común, que es el bienestar de nuestro distrito. Quien sacó otros temas, si quiere, tangenciales al objeto de este informe, fue usted, no nosotros. Yo igual voy a responderle, y quien respondió sobre el tema que habló es usted, no nosotros. Vuelvo a los puntos que usted planteó. Yo le repito, los gastos fueron hechos de acuerdo a la legalidad y usted discute la oportunidad de que comience a esos gastos. Vuelvo a decirle, este departamento ejecutivo realiza tareas en todo tipo de obras, no realiza obras solamente ni salas. Cotidianamente atendemos a las necesidades de 100.000 habitantes en 365 kilómetros aproximadamente que tiene el partido. Estar en la calle es una tarea ardua. Y cuando digo estar en la calle me refiero a hacer gestión desde el lado del Ejecutivo. La tarea legislativa es honrosa y complicada, ustedes lo saben. Pero el Ejecutivo tiene otra faceta, que muchas veces incluye decidir en qué aplicar a veces exiguos dineros que se tienen, y a veces no. Nosotros creemos fuertemente en la gestión administrativa y económica, en que al distrito le vaya bien y al municipio le vaya bien. Ustedes saben muy bien que nosotros vamos a afrontar gastos de toda naturaleza, y muchas veces decidir en qué se van a aplicar los fondos. Y decidir la aplicación es una política de Estado. Usted sabe que un programa de gobierno se plasma en el presupuesto. El presupuesto es un programa de gobierno. La ejecución de cómo se hace, bueno, conoce usted que hay leyes que regulan la forma de hacer las ecuaciones presupuestarias de acuerdo a la marcha del año, del ejercicio, En este caso, nosotros consideramos que esta obra era favorable y muy favorable para General Rodríguez, para cuidar el distrito. Ni más ni menos importante que tantas otras que se dan cotidianamente. Sí podría aceptarle en un breve informe o en una discusión, ya no política sino técnica, que los fondos fueran incorrectamente aplicados, en los cuales tendríamos nosotros responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Y no es el caso como bien ha reconocido. Después, si usted quiere, en su programa de gobierno gestionará que tiene otra concesión y otras prioridades y otras ideas. Y lo celebro y me parece perfecto, porque está bien que así sea. En ningún caso le diría que una obra en nuestra construcción tiene más prioridad que otra, porque no es así. No hay una cosa que tenga más prioridad que otra, sino, por eso dije que en todo era la prioridad. En toda la prioridad, poder hacerlo, no es posible. No es posible.
Podemos tener muchas falencias, y las tenemos, pero trabajamos cotidianamente para mejorarlas. Y tenemos una vocación y una decisión política y de gestión, en la cual decidimos qué es lo mejor para hacer. Siguiendo con sus cuestiones respecto a la interpretación que hace el decreto, claramente cuando se refiere a maquinarias, en ningún momento se trata de compras de maquinarias, porque si el concejal tiene alguna noción del valor de una maquinaria vial, con el monto por el cual se llama esta licitación, yo no soy un experto en conocimiento de valores de bienes muebles, pero calculo que se comprará algunas ruedas de un vehículo. Se habla de la provisión para realizar la obra. No comprar vehículos. Respecto de los montos, si son más o menos, los montos siempre son ajustados a valores del mercado, porque nosotros no podemos realizar una obra con un monto PIB ni mayor ni menor. Ahora, si alguien, un ciudadano, un concejal, quien fuera, considera que existe algo espurio, ilegal o alguna cosa, por supuesto que tiene todas las vías para concurrir y para hacer la denuncia correspondiente. Los montos son ajustados a los montos del mercado para hacer una obra de esa naturaleza. Con respecto a cuántas o más obras se hará, bueno, a ver, será cuestión de ir diciendo al programa de gobierno cómo se sigue mejorando nuestra ciudad. Por supuesto que yo no puedo decirle en este momento cuáles ni cuántas obras, sino que hay que tener una coherencia arquitectónica porque es parte del patrimonio general y hay que cuidarse también. Entonces, por supuesto que habrá que tener una coherencia para seguir actuando y trabajando para que no sea algo parcial ni sesgado, en eso le doy toda razón. Con respecto a su cuestionamiento acerca de los titulares de la empresa y demás, por supuesto le digo que el expediente correspondiente está toda la información completa en el pliego licitatorio, porque las empresas oferentes, tanto el adjudicatario como quienes no lo son, deben presentar absolutamente la totalidad de la documentación de AFIP, social, deudores alimentarios, domicilios, quiénes son las personas físicas que integran el territorio y demás. Así que eso está a su disposición y la sociedad pasada por su dato transparente, donde no hay nada que ocultar al respecto. Sí. Gracias, señor presidente. Yo como primera medida agradecerle la presencia tanto del secretario de Legal y Técnica como del secretario de Gobierno. A través de la exposición inicial del secretario de Gobierno me permití hacer algunos pequeños apuntes que pueden servir como una ayuda a memoria para referirnos a estos temas. El secretario comenzó diciendo que era útil e interesante la explicación. La verdad que coincidimos totalmente. Lamento que no haya sido útil e interesante cuando hace una semana atrás este cuerpo pretendió que concurra algún secretario. Estoy hablando, no me interrumpa el uso de la palabra. Yo escuché, apagué de escuchar al secretario con todo respeto. Le pido, señor presidente, que me respete en el uso de la palabra. Señor presidente, le estoy pidiendo que me respete en el uso de la palabra. Y ahora a continuación le voy a hacer una serie más de consideraciones hasta políticas que hace el secretario, donde usted no emitió juicio de valor y lo siguió dejando hablar. Así que le pido por favor que me respete en el uso de la palabra. Voy a continuar, yo no voy a hacer preguntas. Voy a continuar en las inquisiciones y voy a terminar con una conclusión. Le decía que sí me parece útil e interesante, y en esto coincidimos, en que lamento que no haya sido útil e interesante hace una semana atrás, cuando en este cuerpo se pretendió aprobar un pedido de informe con asistencia del intendente o de cualquiera de los secretarios, como usted bien lo sabe, y desde el Frente para la Victoria, sin expresar ningún tipo de argumento, se lo rechazó. Lamento que en esa oportunidad no fuera tan útil e interesante como es para usted concurrir hoy.
porque lo útil e interesante en la información pública se da en todos los casos, no exclusivamente cuando decide el Ejecutivo que es útil e interesante acercarse. Que dejemos claro primero eso. Usted hablaba de que lo del proyecto de interpretación legal, por supuesto, nadie dice lo contrario, pero yo en su intervención no escuché que usted interpretara de una manera distinta el artículo 27, incisos 2 y 3. Hizo una serie de disquisiciones, pero en ningún momento solamente se refirió a ese artículo cuando habló de valores históricos que deben ser declarados, que si quiere después nos referimos a eso, secretario. Habló de las tres funciones que también tiene el Ejecutivo. Usted, hombre del derecho, también sabe que las funciones legislativas del Ejecutivo, tanto doctrina como jurisprudencia, saben que son acotadas y no tienen las funciones amplias que son las características teóricamente que tiene el Consejo Deliberante. Entonces, si bien se le reconocen determinadas funciones, esas funciones son mucho más acotadas en el marco que las que tiene un órgano como es el deliberativo, que por excelencia se caracteriza por ser quien sanciona las ordenanzas. Aunque creo que a lo mejor eso no lo tiene muy claro el Ejecutivo, porque, insisto, jurídicamente creo que fue una barbaridad en su momento, suspendió la aplicación de una ordenanza por un decreto en aquella famosa tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial urbana. Fíjese cuál sería la seguridad jurídica que tenemos si el Ejecutivo Municipal, a través de un decreto, suspende la aplicación de una ordenanza, no ejerciendo en tiempo y forma que lo podía hacer el derecho de veto, que lo tenía, y el mismo día que estaba este cuerpo sancionando esa ordenanza, ya se comenzaba toda la tarea para preparar un decreto que suspenda la aplicación de una ordenanza que después se pretendió y se convalidó contra la opinión, por supuesto, de quien le está hablando, pretendió darle un piso legal convalidando ese decreto a través de una ordenanza. Ahora, esos 2 meses que teóricamente en los fundamentos estaba que era de interés público y urgente suspenderla, parece que cuando este cuerpo le dio tratamiento 60 días después, no era tan urgencia. Yo pregunto, ¿dónde estaba la urgencia? Si después recién lo remitió y este cuerpo lo trató 60 días después, siendo que el bloque mayoritario es del Frente para la Victoria. Por eso digo que hay cosas que hay grandes contradicciones y no se comprenden. Usted habló, secretario, de que prácticamente estábamos planteando un conflicto de poder. Este no es el lugar para ese plantear un conflicto de poder, usted sabe como yo, para eso está la Corte Suprema de Justicia. Este es un órgano político por excelencia. Entonces los conflictos de poder no los vamos a plantear acá porque sabemos que no es el lugar para plantearlo, así que me extraña que de parte suya venga que esto es prácticamente un conflicto de poder. En un momento nosotros lo estamos planteando como un conflicto de poder. Quien le habla lo ha planteado como una invasión de esferas de competencia, que después se verá si existe conflicto o no, y en última instancia lo determinará la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Usted habló de que la ejecución de las obras públicas corresponde al Departamento Ejecutivo. Nadie dijo lo contrario. No sé en virtud de qué si nadie dice lo contrario, la ejecución le corresponde al Departamento Ejecutivo. Lo mismo que dice que la obra pública la realiza el Departamento Ejecutivo. Mal podríamos los concejales salir a realizar obra pública, tampoco nosotros dijimos nada en contrario respecto de eso. Así que no sé esos 2 juicios que emite el secretario, no sé en función de qué. Se atrevió, cosa que me preocupa, se atrevió a calificar en alguna medida que los pedidos de informe no son. Vaya juicio de valor
sobre una de las competencias, atribuciones, herramientas, califíquela como usted quiere, que tiene el órgano deliberativo. Se atreve el secretario a pontificar que no son útiles. Califica los pedidos de informe como que no son útiles. Y acto seguido dijo que los proyectos deben quedar construcción, no destrucción. Yo no sé qué entiende por construcción o qué entiende por destrucción. Si por destrucción entiende el secretario que el pedir información al Departamento Ejecutivo no construye, en mi modesto entender, sí construye hacia la esencia del sistema democrático, el tener la información teóricamente del Departamento Ejecutivo en determinados aspectos que hacen a la función posterior legislativa. Así que yo, sinceramente, eso de construcción de tuyo son apreciaciones subjetivas que yo no comparto. Y acto seguido, agregó el secretario que no debemos concluir a los medios. ¿Cuál es el problema que un concejal o miembro del Departamento Ejecutivo concurra a algún medio a expresar qué es lo que opina en determinados aspectos del quehacer municipal y fundamentalmente, en muchos casos, los concejales, cuando chocamos en más de una oportunidad contra la irracionalidad de las mayorías? En consecuencia, el concurrir a los medios creo que es beneficioso también en la medida en que uno lo haga con el respeto, como bien habló el secretario. Pero sí de informar a la opinión pública en más de una oportunidad qué es lo que estamos tratando en el recinto. Y porque muchas veces, la sociedad a veces, no llega a comprender cómo determinadas cosas no pueden ser aprobadas y que esto es un sistema de mayoría y minoría y que normalmente las mayorías y en las situaciones particulares que estamos atravesando, a veces sin fundamento, por un simple hecho cuantitativo en las votaciones, resulta la que sale con lo que cree que es prudente y la minoría, por más que puedan escribir alimentos de fondo, no pueden lograr lo que quieren. Eso es parte y hacia la esencia del sistema republicano de gobierno, de poder y en suma mayoría y minoría. Así que no entiendo. Deliberativa municipal reglamentaria. Y está subrayado: construcción y conservación de plazas y paseos públicos y conservación de paisajes y valores locales de interés tradicional e histórico. Usted, cuando habla que no fueron declarados de interés histórico, estamos de acuerdo, pero usted no me puede negar, secretario, que constituye un paisaje de valor local de interés tradicional de lugares en nuestra ciudad. Si bien no existe el acto formal de declarado histórico, y en eso vamos a coincidir, los culturales ha sido una característica tradicional en General Rodríguez. Y esto no impide para nada lo que nosotros estamos diciendo respecto de la aplicación práctica de este artículo 27. Yo en última instancia, y en esto podemos coincidir, o no, respecto de las prioridades, que inclusive fue traído como un aspecto secundario en este tema. El secretario habló de que la prioridad del gobierno es el todo. Yo le pediría al secretario sinceramente que el todo, que piensen por el alto, que empiecen por el alto.
porque cuando uno habla de todo, sinceramente, no sabemos cuáles son las prioridades. Debemos empezar por algo, secretario. Se empieza a contar por el número 1. Vamos a encontrar como no satisfactoria. No es así, secretario. Las respuestas satisfacen cuando colman las expectativas de quien pregunta. Ahora, si las respuestas no colman las expectativas de quien pregunta, evidentemente va a quedar un estado de insatisfacción en el que pregunta, y esto en última instancia será un tema de que el que responde cree que satisfizo la respuesta y el que pregunta cree que no, pero son apreciaciones subjetivas. Y termino con una apreciación que dijo el secretario, que el programa de gobierno se plasma en el presupuesto. Hace un ratito tratamos la relación de, bueno, en un informe creo que excelente que brindó el miembro informante, el concejal Aguirre Mundani, hablábamos de alguna cosa. Cómo se desnaturalizan los presupuestos en virtud de los vaciamientos que se producen en algunas partidas y lo que se aprueba originalmente en el cuerpo, después en la ejecución del presupuesto, termina siendo totalmente distinto. Con lo cual, lo que originariamente en muchas oportunidades se plasma como objetivos a cumplir por el Ejecutivo, cuando se van a ver las ejecuciones de los presupuestos, vemos que esto fue un tema en teoría cuando se planteó, pero cuando se ve el presupuesto ejecutado nos damos cuenta que no guarda ningún tipo de relación con ese presupuesto originario que tuvo en consideración este cuerpo al momento de su aprobación. Puedo decir, y con esto termino, señor presidente, desde el punto de vista de que concejal y el objetivo fundamental cuando se planteó este proyecto es preservar el marco de competencia de cada uno de los poderes del Estado municipal. A juicio de este concejal, que siempre todo es discutible y usted lo sabe, doctor, mucho más en derecho. Hay muchas cosas que son discutibles. A juicio de este concejal, por eso fue quien elaboró el proyecto y con el acompañamiento de concejales de la oposición, consideramos que se violó el marco de competencia del cuerpo y es por eso que recurríamos al Ejecutivo Municipal para ver cuáles son las motivaciones teóricamente de la violación de este marco que a juicio nuestro se ha violado. Gracias, señor presidente. Bueno, lo he escuchado atentamente, concejal Gómez, y quiero decirle que usted me ha dado la razón en cuanto a mis dichos de que, diga lo que diga, no le va a pasar suficientemente explicado. En algunos puntos creo que lo escuchó, algunas de sus palabras me sorprenden también. Yo he tomado unas notas y voy a mencionárselas. Por supuesto que no lo planteo más que en el marco del respeto del cual le dije de considerar que podemos cambiar opiniones. En primer lugar, el artículo 27, si usted lo lee cegadamente, se refiere exclusivamente a ese inciso. Verá que hay un montón de incisos que refieren a actividad programática que cumple el Departamento Ejecutivo junto con esa, tanto como realizar un asfalto o una obra pública o cualquier otra naturaleza. Está clarísimo que la facultad del Ejecutivo es realizar las obras. El Consejo en ese artículo tiene una facultad programática, le repito, no operativa. La operatividad se da en las normas complementarias que regulan el ejercicio del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se plantea un hecho? De todas maneras, viéndolo usted y escuchándolo atentamente, y me dice si no es el ámbito, yo lo quiero invitar a que concurra a la Corte por conflicto de poderes. Usted me dice que no se plantea, yo digo que sí.
Si usted me dice que el Departamento Ejecutivo invade la esfera del legislativo, concurra ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en conflicto de poderes, por este tema puntualmente inició una demanda y veremos ahí si se ha violado o no el principio republicano de la división de poderes. Yo leí atentamente el proyecto y veía quiénes lo firmaban y quiénes no. Me llamó poderosamente la atención, usted dice ser el autor del proyecto, me llamó la atención que usted lo firmara, porque es un proyecto no ajustado a derecho, y no me llamó la atención que, por ejemplo, el doctor Mafia lo haya firmado, que es un hombre de derecho de no con este proyecto, porque seguramente no está de acuerdo con lo que se ha expresado. Lo voy a acompañar. Bueno. Adelante. Usted habla del desprecio de la legalidad. Y yo le acabo de explicar claramente que la legalidad está en todos los casos sostenida por el Departamento Ejecutivo. Yo le pediría que usted me indique las violaciones legales que han sido sancionadas por el Consejo Legislativo, por la Justicia Civil, por la Justicia Penal, por el Tribunal de Cuentas o por la Corte respecto del Departamento Ejecutivo. Lo invito a concurrir a los órganos y probar eso que usted dice. Cuando hablo de la irracionalidad de las mayorías, me preocupa, porque usted es un hombre de derecho y la forma republicana de gobierno. No hay irracionalidad de mayorías. Hay mayorías que deciden cuestiones que de alguna manera hay que decidirlas. De todas maneras, me consta personalmente que este Consejo Deliberante ha tenido y ha dado debate de toda clase de temas que podría no tratar aplicando simples mayorías de levantar la mano y aprobar. Pero nuestros concejales han hecho un trabajo que lo discutimos cotidianamente acerca de que ellos no quieren utilizar la mayoría política de esa manera. Me ha tocado con el concejal Paz discutir arduamente desde lo personal, porque él quería y quiere en todos los casos que se justifiquen las cosas, y que se dé el debate y se formulen las explicaciones que usted dice. Yo le repito, nuestras explicaciones están dadas en la legalidad y en ningún momento yo dije que no concurran los medios. Yo no dije eso. Por el contrario, los medios son la garantía del sistema republicano y la difusión de las cuestiones del gobierno. Son la garantía y una obligación legal. Cuando yo hablo de construir y no destruir, y hablo de los informes, yo digo que en muchos casos los informes están completos. Pero perfectamente usted sabe que en cada expediente cotidiano le podría hacer un pedido de informes. A ver si me gustó o no me gustó. Y en todo caso, cualquier cosa que se responda voy a decir que no me gustó. Por eso, esta charla, esta presentación y esta discusión podría durar el resto del año. Podríamos estar acá sentados todo el año discutiendo y cada cosa que diga, usted me dirá que yo no la contesté y yo le diré que la contesté. Y estaremos eternamente en eso porque esa será la tesitura de cada una de las partes. Por eso, y para no entrar en la discusión que es saber quién tiene razón o si tengo más o menos manos de uno u otro, me refiero a la legalidad. Yo no tengo otro remedio, otro método que ceñirme la legalidad. Y entonces, lo vuelvo a invitar a que en la medida que este Departamento Ejecutivo rompa la legalidad, concurra ante los medios y los remedios jurídicos que existen para terminar con eso. El debate debe seguir siendo dado por este cuerpo, como corresponde, y a nosotros nos corresponde informar respecto de esto. Usted dirá, el secretario habló de un montón de vacíos, yo hablé claramente de por qué a nosotros nos parece que no corresponde a la función realizar esto. Hemos tenido comunicaciones desde años del Departamento Legislativo pidiendo que se hagan obras y cuestiones y arreglos en todos sitios de la ciudad. Con lo cual, usted tendría que haber presentado con este criterio un proyecto de ordenanza por cada obra que se hiciera, cosa que no fue hecha y que además no corresponde, porque además usted necesita las imputaciones tributarias, saber si se cuenta con fondos. También le digo y le respondo que respecto del presupuesto, la movilidad social existe constantemente y si bien nosotros podemos proponer un programa de gobierno, se va a ir ajustando en la medida de la realidad material. La única verdad que existe, la realidad, no hay otra. También en un momento, no quiero llamar la palabra posición, que es un poco fuerte, me acusa de pontificar. Le aseguro que no, doctor. Si alguien que no pontifica, soy yo. Simplemente me atengo
a la IBA, a los expedientes y a lo que tengo enfrente mío. Si no somos claros, vamos a tratar de ser cada vez más claros. Si los decretos que cotidianamente, en el volumen de trabajo que el Ejecutivo tiene, que es inmenso, a mi derecha tengo al doctor Gastón Domínguez, un profesional que ustedes conocen y que es uno de los más destacados expertos en derecho administrativo municipal que podemos tener, y es autor cotidianamente de cientos de proyectos de decretos que se concretan, y ni hablar de proyectos de ordenanza, solamente él ha elaborado muchos más y muchos civiles. Entonces, en esa tarea ímproba que realiza, le vamos a pedir que seamos claros, doctor, en sus consideraciones en los decretos, para ser lo más completo posible, ¿sí? Y sí, le doy razón en que todos los medios que tiene legalmente el Consejo para presentar resoluciones, decretos, comunicaciones, son válidos. El hecho de rechazarlos o aprobarlos tiene que ver con la racionalidad, justamente, y con la explicación si está fundada o no. Usted me dirá, en todos los casos no fue fundada. También podría decirle, en el celebrado que hemos venido esta mañana, el Departamento Ejecutivo, juntamente los secretarios y todos los funcionarios ejecutivos, tiene muchas ocupaciones. Para nosotros es un gusto y un placer constitucional y legal concurrir a las explicaciones. Por más que ustedes hoy, mañana, salgan y digan que no fueron dadas, que no son adecuadas. Como usted verá, por más que el concejal Gómez se enojó, yo no quiero entrar en chicanas y quienes me conocen saben que podríamos entrar nuevamente en ese terreno de interpretaciones y cinismos y demás. No es mi interés, señores concejales. El interés del Ejecutivo es ser transparente y dar explicaciones con respecto a esto. Vuelvo a decir, para nosotros la competencia es propia del Departamento Ejecutivo y ha quedado suficientemente explicado. Para el caso que así no fuera, y nunca lo será, según veo en usted, lo invito y le pido por favor que concurra ante la Corte. Porque si nosotros hemos invadido la esfera del legislativo, la Corte le dará con toda certeza la razón a usted. Y entonces veremos qué sucede, si se confirma una falta grave del intendente o lo que corresponde. Así que lo invito a que eventualmente concurra ante la Corte. Para nosotros está claramente explicado esto. Señor presidente, en nombre del Departamento Ejecutivo, nosotros queremos dejar de la sesión y le agradecemos mucho. No, yo pedí la palabra. Yo también pedí. Había pedido la palabra previamente. No tengo ningún problema en escucharlos. Y la palabra se la gasta mi comunal. Gracias, señor presidente. En primer lugar, sobre algunos hechos vertidos aquí. Y en segundo lugar, una apreciación personal. ¿De qué se ríe, concejal Carlos Paz? ¿De qué se ríe? ¿De que soy un nene bien y que estoy caprichoso porque no me compran caramelos? Yo me pondría a llorar si mi secretario de gobierno gasta en todo un año 194.252 pesos en política educativa y mi intendente decide gastar 300.000 pesos en un lugar. Yo me pondría a llorar. Entonces, la cuestión que le quiero preguntar al señor secretario de gobierno, ¿y sabe qué le voy a decir? Yo estoy de acuerdo con usted no está chicaneando, pero yo le recuerdo que usted fue mi profesor de guitarra y usted está guitarreando. Y como es una vergüenza para mi criterio y como representante de los ciudadanos de General Rodríguez a través de mi banca, que se gasten 300.000 pesos en una cuadra de bulevar, yo quiero que me conteste por Fondo Solidario cuántas escuelas se refaccionaron porque venimos de un acto hace 15 días en que los mismos docentes plantearon de cara al intendente que las escuelas se vienen a pedazos. O recorran los centros de salud, si se vienen a pedazos. Laburé 7 años en el centro de salud Almafuerte, hicieron los vecinos del barrio los 2 consultorios y hoy están todos rajados. Entonces, pregunta puntual al señor secretario de gobierno. 1. ¿Cuántos bulevares van a hacer? 2. ¿Cuántas escuelas refaccionaron con el Fondo Solidario? ¿Y por qué eligieron priorizar 100 metros de bulevar en contra de refaccionar aulas o escuelas? Segundo,
y una cuestión bien técnica con respecto a este proyecto. Lo que se pregunta en el artículo primero dice: no procedió a remitir a este honorable Consejo Deliberante, tengo borrado acá, el acto administrativo solicitando la autorización. Yo le hago una pregunta, porque no soy lego en la materia. Y usted, ambos como abogados, contéstenme. ¿El Consejo Deliberante no es quien autoriza la construcción de un monumento o la refacción de los monumentos? ¿No se tiró abajo un monumento en dicho lugar? Yo hago esa pregunta. Y contéstenme si cualquier gestión puede tirar abajo un bulevar sin un monumento sin autorización del Consejo Deliberante. Y la última pregunta es: ¿quién autorizó por acto administrativo que las cooperativas empiecen a desarrollar primeramente el trabajo cuando y la otra pregunta es: ¿qué acto administrativo autorizó a que las cooperativas comiencen a desarrollar un trabajo cuando había abierta una licitación privada para contratar a una empresa privada? Y la palabra concejal Carlos. Gracias, señor presidente. Lamentable el rol que está cumpliendo, que la coyuntura partidaria, creo que le lleva a cumplir al concejal Aguirre Mundal un rol. Me parece que él no está preparado para cumplir, y hablo, sepan diferenciarlo de coyuntura partidaria, no de coyuntura del bloque ni de coyuntura política, coyuntura partidaria. Yo no hablé de NN, yo no dije NN, de última, después de tener una clase social distinta también, yo no hago un juicio sobre eso. Claramente nosotros también celebramos que estén presentes dos funcionarios del Ejecutivo aquí en el recinto, como son el secretario de Gobierno y el secretario de General y Técnica. Ellos creo que han dado cabal respuesta al por qué nosotros vamos a rechazar este proyecto de decreto. Nosotros, lo dijo el secretario de Gobierno, pero ratificamos lo dicho por él, lo decimos siempre: nosotros, este gobierno no tiene obras que son más prioritarias que otras. La prioridad para este gobierno es hacer obras, y sean en el centro o sean en los barrios del distrito. Como bien decía el secretario de Gobierno, ¿cuánto requirieron el acto administrativo para realizar la plaza del barrio, la plaza San José, la plaza Martín Rodríguez, la plaza San Martín, la plaza de Parque Irigoyen, que queda por la ruta entrando por Manuel Gómez al fondo? Les digo por si no conocen los barrios: la plaza Teresa Mantellone, la plaza del barrio Juan José, la plaza del lado sur, la primer plaza integradora de General Rodríguez en el Polideportivo Municipal, la plaza de la Salud del Polideportivo Municipal, la plaza de Bajada Concordia, el predio de la estación, también con una plaza y con un skatepark, y el predio que se hizo ahora en las oficinas de juventud para dar algunas obras que se vienen haciendo. Y con respecto al retiro del busto de Ilía, yo debo decir que a mí, cuando iniciaron la obra a cargo de las tareas preliminares a cargo de las cooperativas, el encargado de las cooperativas, el señor Raúl Rojas, me pidió el teléfono a Héctor Gómez porque se quería comunicar por él para comunicarle al comité de José Treo que iban a retirar, mientras se hacían las refacciones, iban a retirar el busto, y no recuerdo que el concejal Gómez haya planteado este conflicto de poderes en ese momento cuando retiraron el bulevar. Gracias. No tengo problema. Si me permite. No, yo vuelvo a repetir. Yo quiero que me respondan la pregunta. ¿Por qué se prioriza 300.000 pesos en un bulevar y no en la escuela? Bueno, lo que pasa es que los concejales están viendo la palabra, les pido la palabra, cuando termine el secretario protesta. Perfecto. No lo entendía, por eso planteamos la moción de orden para entender. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias por estar presente, el secretario de Gobierno, el doctor Domínguez Gómez, muchas gracias por estar. Y por permitirnos quizás sacarnos algunas dudas. No voy a hablar, doctores, sobre este decreto y en lo legal. Quiero transmitir algunas dudas que realmente tengo y tienen algunos vecinos de la comunidad relacionados al lugar. Y voy a disentir
en que un gobierno no debe tener prioridades, más teniendo en cuenta las graves falencias, necesidades que existen todavía en General Rodríguez y que en algunos casos se han acrecentado. Por ejemplo, el tema de lo ha mencionado el concejal Gómez, la falta de aulas. Porque los chicos han quedado, muchos chicos, una cantidad importante, han quedado sin poder ir a clases. En buena hora, la asignación universal por hijos, en buena hora todo lo que haga la educación, pero si no tenemos dónde mandar a los chicos a la escuela, no sirve de nada. Por eso creo que es importante las prioridades. Se habló también, doctor Gerardo, usted habló que era favorable este trabajo, esta comisión, esta obra. Yo me pregunto, ¿para quién es favorable? Si lo tomamos en cuenta el perjuicio económico que están sufriendo los vecinos, comerciantes, yo me he tomado el trabajo de hablar, porque aparte vivo enfrente del Boulevard, entonces escucho diariamente las quejas de vecinos. Muchos les han reducido sus ingresos en un 50%, muchos no están viendo cómo van a pagar el alquiler. Pregunto por eso si tuvieron en cuenta eso, realmente el atraso que está teniendo, porque según los vecinos, hablo con ellos, me han comentado que le habían manifestado que iba a durar 30 días y ya vamos un poquito más, casi creo que llegando a los 40 o 25 días, este trabajo todavía no está terminado. También quiero preguntarle, porque lo desconozco, porque todavía, si bien el concejal Carlos Paz lo ha incorporado, lo habíamos incorporado a un proyecto relacionado a toda la parte hidráulica a realizarse en el futuro. Hasta ahora no sabemos qué se ha hecho realmente. Si tuvieron en cuenta también de hacer un trabajo hidráulico sobre la avenida San Martín, porque eso también llevaría a cabo posiblemente el hecho de tener que modificar o abrir nuevamente el bulevar para solucionar ese problema. También lo desconozco porque no soy técnico en la materia. Me parece que realmente no era una prioridad y bueno, las necesidades, si bien las puede analizar el departamento ejecutivo, creo que en este caso a mi criterio y con todo respeto ha sido un error la obra que han llevado a cabo, porque, ya digo, no porque no quiera que se envejezca General Rodríguez, sino porque no ha solucionado el problema que nos está quejando, como es el tema de las aulas, el tema del cementerio, que es un tema que vamos a tratar ahora y que es tan grave y tanta necesidad necesitamos, tanta necesidad de solucionarlo. Yo hablo de prioridades porque realmente creo que el gobierno no tiene que escapar su mirada en eso, en las prioridades. Gracias nuevamente. Yo entiendo perfectamente lo que plantea el autor con respecto a las prioridades. Le agradezco que se haya referido a ese punto y no a cuestiones de legalidad, que era lo que estamos discutiendo en este momento. Yo quiero decirle con un poco de dolor, porque lo conozco hace muchos años, lamento que el concejal Vieja Munani monte y cólera y decida, lo voy a poner en comillas, si usted cree que me insulta cuando le dijo, se equivoca, no me insulta. Yo tengo profundo orgullo de mis orígenes y mi historia, incluyendo mis errores. Si usted cree que verbalizando enérgicamente, gritando o enojándose mejora su función de concejal, con respeto, es su visión, o tal vez usted sea un joven de sangre muy caliente. Y le voy a decir que nos quedaríamos
nuevamente, toda la tarde discutiendo que usted me diga si le causa gracia como nosotros gestionamos. Si le causa enojo, siga trabajando, proponga proyectos y mejore la gestión tan pésima que nosotros hacemos, y no todo el mundo piensa que sea tan pésima, y que las elecciones y decisiones de gobierno que tomamos tal vez no sean tan malas como usted piensa. Y yo traté de manifestarme con respeto y me hice mención acerca de esos dichos lamentables, acerca de los triciclos y los que acompañamos manejando un triciclo que no se puede manejar, y no sé qué, cuestiones que no son muy felices. Por lo tanto, lo voy a invitar a que concurra a la justicia para pedir las explicaciones del Consejo Ministro. Vuelvo a decirle, señor presidente, le agradecemos la oportunidad que se nos ha dado a hablar y que tenga buenos días. Muchas gracias. Se la vimos una persona que se Yo le había pedido antes que se retire, porque acostumbro a las cosas a decirlo cuando están presentes los funcionarios. No me gusta hablar cuando se retiran los funcionarios. Le voy a aceptar con mucho gusto escucharlo. Es muy sencillo, señor secretario. Sinceramente no me ha agregado nada, ni del aspecto legal tampoco, artículo 27. Voy a ceder un segundo. No, ya estamos, se tiene que retirar a los secretarios, pero usted la palabra. Voy a ceder un segundo. Es la interrupción porque considero que no me contestó ninguna pregunta. Voy a ceder un segundo. Y además, en ningún momento lo agredí a usted y cuando dije ni nada, pero aclaro eso. Y en segundo lugar, no me contestó ninguna Usted me va a pregunta. decir en todo caso, yo he contestado acabadamente las preguntas y usted me va a decir en todos los casos que no ha contestado. Por eso le digo que si usted tiene razón y yo no contesté, pase a la justicia y demuestre y después sigue siendo una demanda personal por lo que me haya tocado firmar a mí, con lo cual yo responderé con mi patrimonio personal. Entonces, en vez de pasarme eternamente la mañana discutiendo para que usted me diga que no contesto lo que contesto y que yo termine de decirle al doctor Gómez que me sigue diciendo lo que contesté cuando claramente le estoy diciendo que presenta un decreto que adolece de errores formales básicos, donde no es un acto administrativo, ¿qué acto administrativo dictaría el Consejo utilizando la ejecución de una obra? Dígame qué acto administrativo dictaría. En todo caso se habrá querido referir a una ordenanza, no un acto administrativo. Una ordenanza de ley en sentido formal y material, doctor, usted lo sabe. Una vez que está sancionada, señor ¿Y qué secretario, acto administrativo dictaría el Consejo? cualquier acto que emane de la administración, en este caso concreto, si usted no lo quiere asimilar a la ordenanza de un acto administrativo, quiere que le dé la razón, pero usted me va a tener que dar la razón que en el artículo 27, en todos los incisos, lea los 28, le aconsejo que lo lea, 28 incisos donde están las funciones deliberativas, incisos 2 y 3, usted no me respondió, agarró la guitarra y Parece que tiene un problema con mi materia personal. no respondió, señor secretario, usted se va por las ramas. Me acaba de reconocer que no es un acto administrativo, doctor. Pero porque está mal hecho el proyecto. No está mal hecho. Ah, está bien hecho. No es un acto administrativo. Usted cuando aprueba un proyecto, entonces ¿qué quiere decir? Que si yo le cambio esa palabra, ¿me lo aprueba? Le voy a decir que no corresponde porque es facultad del Una moción. Ejecutivo de ejecución de las obras. No guitarrera, secretario, no guitarrera. Doctor, si yo guitarreo, usted pasa a la justicia, matrimóniese, pasa a la justicia y le manda Yo un estoy en un órgano netamente político y las denuncias las hago en el órgano que corresponde. A ver, Las hago en el órgano que corresponde. El tema sabe cuál es, secretario. El tema sabe cuál es, secretario. Cuando no hay respuesta para dar, cuando no hay respuesta para dar, cosa que usted ha hecho en toda la mañana, que yo en un primer momento me alegré porque digo, a lo mejor tienen elementos que uno carecía al momento o fue modificado el artículo, yo tengo una ley orgánica vieja. Dígame cómo se ponen los registros. Algún tipo... Artículo 37 habla de la licencia. Dígame cómo se corre. Pero discúlpeme, En algunos casos puede ser. usted viene a tomar el examen, secretario. Yo le
Doctor, sin duda usted sabe Yo mucho le más que yo. vuelvo a decir, usted el proyecto no lo ha podido refutar en lo que significa la violación del artículo 27, inciso 2 y 3, donde se refiere y quedan comprendidos los bulevares y especifica qué función reglamentaria del Consejo Deliberante. Eso no lo ha podido aclarar. Usted se va por la tangente, me quiere decir que la ordenanza no es un acto administrativo, que esto no hace al fondo del tema. Esto no hace al fondo del tema. Le estoy diciendo que violaron el artículo 27, inciso 2 y 3, donde la función reglamentaria le corresponde al Consejo Deliberante. Y no es obstáculo. Recién el concejal Paz, en una pretendida defensa, no es obstáculo, a veces se reformaron y da una serie de plazas, no dijeron nada. Esto es lo mismo que me decir, como mataron a 10, el 11 dejaron que pase. Esto no significa para nada, ni es obstáculo. No es ningún sofisma. Doctor, No es ningún sofisma. usted quiere tener razón, Dario. yo le pido que tenga razón, vaya a la corte. No me corra por derecha. Por derecho, Por derecha, por derecha, por derecha. No, por por derecha. No me corra por derecha, secretario. Acá lo que estamos hablando es la violación de una norma por parte del Departamento Perfecto. Y la Ejecutivo. corte le da razón. Mi obligación como concejal es venir a plantearla en el cuerpo del cual formo parte. Y yo formo parte de este cuerpo, y este es un cuerpo político. En consecuencia, mi obligación es plantearla acá. Después veremos cuáles son los caminos que se siguen en todo caso. Que eso será un segundo planteamiento. Pero acá, secretario, estamos haciendo el órgano político del cual formamos parte, la correspondiente denuncia que hubo una invasión de competencia por parte del Departamento Ejecutivo. Y esto creo que quedó plasmado a través de toda la reunión. No se refirió al fondo del tema, vivió hablando de cuestiones colaterales, utilizó la guitarra para... Yo hablé de colaterales, usted se da cuenta del tema. No se refirió, secretario. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted consiga la toalla de la corte, yo le daría a este foro a pedirle disculpas personalmente. Agradezco desde ya el tiempo que me dispensó, secretario. Yo propuse una moción, señor presidente, y si no, que quede constancia en acta que un concejal le está pidiendo la moción y usted no le permite el uso. Por reglamento me corresponde. Por reglamento me corresponde. Por reglamento me corresponde. No, pero usted me hace señas de que no me iba a dar la palabra. Creo que todo el mundo. Estaba hablando con Julián, si está muy nervioso. Bueno, tiene la palabra que el concejal está, pero respete a los demás, no empieza a lo Mi moción de orden como nene caprichoso, como recién usted acaba de decir, como nene caprichoso, yo quiero que el señor secretario de gobierno me conteste las preguntas que le hice, o va a seguir saliendo por la tangente. Concejal, Y esa es usted no me puede plantear la moción de orden ni que no se concejal. No, estoy planteando el público. secretario, concejal, por favor. Contésteme. Y eso es transparentar a la gente, eso es transparentar, no está transparentando.